para finalizar ya las sesiones de la mañana, tendremos el panel de análisis, perspectivas del mercado de capitales en Colombia. Quiero invitar, por favor, al doctor Julio Torres, comisionado de la Misión de Mercado de Capitales, que será nuestro moderador. Adelante, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Vamos a tratar de apretar este panel para no canibalizar la hora del almuerzo. Tengo hoy el honor de moderar este panel. A mi izquierda está Ángela Hurtado. Ángela Hurtado es la directora ejecutiva de JP Morgan en Colombia, con una tradición larga de trabajar en el sector financiero, con experiencia local y, como lo mencioné, trabajando con JP Morgan desde hace varios años. A mi derecha, Felipe Lega, director de la Unidad de Proyección Normativa y de Estudios Regulatorios del Ministerio de Hacienda, URF. Felipe, ingeniero financiero de la Universidad de Columbia, ingeniero industrial de los Andes, y también con una trayectoria muy larga en el sector regulatorio, habiendo trabajado en la unidad de regulación antes y como supervisor en la superintendencia delegada de valores y de emisores, perdón, y en el Banco Central. Nuestro panel hoy es de análisis de perspectivas del mercado de capitales de Colombia y voy a ser un moderador abusivo porque no me han pedido que, aprovechando mi participación en la Comisión de Mercado de Capitales, les dé una actualización de lo que está haciendo esa comisión. Esa comisión básicamente es la segunda en su serie. La primera que existió fue el año 1996. Creo que hay inclusive personas aquí que participaron en esa comisión del 96, muy exitosa, y se ha decidido tener una segunda misión de esta naturaleza, específicamente con el mandato de identificar problemas y limitantes que tiene el mercado de capitales y poder, con base en esa identificación, proponer una hoja de ruta y una nueva arquitectura para ese mercado de capitales, precisamente para que sea un motor de soporte del crecimiento económico del país y desde la perspectiva de espejo, que no sea una limitante precisamente para que las empresas puedan desarrollar sus planes de inversión en Colombia y, por ende, de nuevo, soporte el crecimiento económico. Como les había mencionado, la misión fue originada en octubre del año pasado. Somos 6 comisionados, nos dirige el profesor Roberto Ribón de MIT. Tenemos otros 4 comisionados que son Rodrigo Galarza, practicante del área legal, Ricardo Bevedut, practicante del área de mercado de capitales en Nueva York, Diego Jara, que es nuestro coordinador. Hoy creo que nos acompaña también en este seminario el 5º comisionado, que es Alberto Bernal, director económico de XP Securities, y yo soy el 6º comisionado. De nuevo, como pueden ver, es una comisión con un sesgo de practicante, y con una aproximación de buscar una solución, no una solución, sino una hoja de ruta que sea acorde a lo que es un diagnóstico común de las limitantes que tiene ese mercado de capitales. Sin embargo, no hemos querido arrancar con el presupuesto de lo que es el entendimiento común de las limitantes que tiene el mercado de capitales, y hemos decidido como comisión tener una discusión directa con todos los participantes de mercado, y de hecho la primera etapa de esta misión se ha fundamentado en recolectar la visión y la interpretación que tienen cada uno de los participantes de este mercado de capitales, tanto del lado de la oferta, del lado de la demanda, del lado de la regulación, del lado de la supervisión, del lado de la infraestructura, del lado naturalmente de los emisores existentes y del lado de los emisores que no acceden, que no han accedido, que potencialmente podrían acceder al mercado de capitales, precisamente para compilar esa visión, documentarla y sobre eso construir esta hoja de ruta, esta arquitectura propuesta para el mercado de capitales.
La comisión es independiente. La comisión no se está limitando por consideraciones de implementación, ya sea por temas políticos, por temas de realidad económica. En esencia, lo que queremos es, dado el diagnóstico y dado la presentación de los problemas que tiene el mercado de capitales, presentar una solución, una hoja de ruta, una arquitectura que sea óptima en respuesta a esas limitantes, con una probabilidad cierta de implementación, de tal forma que no propongamos cosas de Disneylandia y no implementables, pero sí con unas consideraciones de no limitarnos por especulaciones que podamos tener los mismos comisionados sobre la viabilidad de implementación de una solución. De nuevo, el criterio es una aproximación de respuesta óptima a un problema específico de los mercados de capitales. Simplemente a manera anecdótica les voy a comentar algunas de las áreas que estamos evaluando. Como les decía, estamos en una etapa de compilación, pero ya estamos haciendo la transición a una etapa propositiva en la cual estamos empezando a construir ese conjunto de soluciones, esa hoja de ruta que presentaremos probablemente en el tercer trimestre de este año. Hemos, entre muchas otras cosas y sin ninguna prioridad y simplemente de manera anecdótica para efectos de ilustración, hemos tratado temas como cómo alimentar el lado de la oferta y el lado de la demanda con los activos públicos. Por ejemplo, ustedes ven que en el balance de la nación hay un stock de activos material que podría fluirse hacia el mercado de capitales y empujar la oferta de una manera sustancial, muy similar a los choques positivos de oferta que generó, por ejemplo, el IPO de Ecopetrol o en su momento los IPOs de Isagen y de ISA. Pero también por el lado del buy side, ustedes ven que hay unos pools de dineros oficiales muy material, por ejemplo el FOMPET, los activos pensionales de Ecopetrol, que pueden a su vez ser muy atractivos para, digamos, fomentar un buy side mucho más activo en el mercado de capitales. Obviamente estamos viendo temas de diseño institucional. No hay instituciones perfectas, pero sí creemos que desde la perspectiva de diseño institucional hay temas que son viables de modificar y que son importantes que se consideren. Vemos temas como, por ejemplo, discusiones que se han hecho en este foro esta mañana, como hablar, por ejemplo, de cómo interpretar y cómo entender las licencias modulares por función en vez de por ente regulado. Ese tema lo estamos viendo con mucho detalle. Estamos viendo cosas también como la creación de nuevos asset classes, o sea, en una inspección muy rápida de nuestro mercado de capitales y comparado con mercados más profundos y líquidos, vemos la ausencia de muchos asset classes que son alimentadores de ese mercado de capitales y que en Colombia no se presentan. Y vemos pues que en muchos de esos casos hay temas de riesgo siendo, digamos, inventariado y colocado en los libros de los bancos que no fluyen hacia el mercado de capitales como se ve en otros mercados más líquidos, ¿no? Se origina el crédito en el balance bancario, fluye en forma de titularización hacia el mercado de capitales y se repite ese círculo virtuoso y por ende pues se alimentan todas las fuentes de financiación. Temas como esos de creación de nuevos asset classes también los estamos viendo. Por ejemplo, estamos viendo para la mediana empresa cómo fomentar esquemas de colocaciones privadas. Una colocación privada sin registrar en la superfinanciera no es viable, no se hace en este momento en Colombia. Y si ustedes ven, por ejemplo, la forma de financiar a través de private placements con regulación 144, hay regulaciones en otros mercados, es una fuente muy importante de financiación a la mediana empresa. Y bueno, y otra cosa que les quería decir antes de empezar el panel,
de manera resumen es que estamos enfocándonos en todo el ciclo de financiación. No solamente estamos pensando en mercados públicos, sino también estamos pensando desde el extremo inicial, que es financiación al emprendimiento, cómo generar vehículos y cómo generar flujo de mercado de capitales en formato privado, en formato alternativo, como sea el caso, para financiar, por ejemplo, emprendimiento en etapas tempranas. Entonces, no nos estamos enfocando únicamente en mercados públicos, emisores frecuentes, sino también estamos viendo desde la etapa temprana de financiación para emprendimientos en formatos privados y no necesariamente pues con dinero institucional. Claramente, los fondos de pensiones son el jugador del buy side más importantes, pero no son el mercado de capitales. El mercado de capitales es mucho más amplio que los fondos de pensiones, pero claramente son el principal jugador del buy side en nuestro mercado. En ese sentido, nosotros, sin pretender hacer o sugerir reformas pensionales desde nuestra comisión, sí tenemos un supuesto de base, y es que el ahorro pensional se va a proteger y se va a mantener y va a crecer. Porque en la medida que se desacumule ese stock por decisiones de política pública, el mercado de capitales, por lo menos del buy side, se va a secar, y eso va a generar una trampa de pobreza increíble, pues porque no va a haber cómo financiar el desarrollo, y eso se va a ver reflejado en precisamente un crecimiento económico mediocre. Entonces, nuestro supuesto de base es que el stock pensional y el ahorro crece en el tiempo y no va a ser disminuido a través de potenciales cambios de política pública. Eso es el update que les quiero dar del proceso de la comisión, y con eso pues vamos a pasar ya a temas del panel particular. Lo primero que quiero que discutamos, si les parece, panelistas, es precisamente sobre el tema del régimen de inversiones para las AFP. Tenemos la ventaja de tener al regulador en este panel. Y entonces quisiera arrancar con una pregunta muy abierta de la interpretación de la eficiencia y la trayectoria que ha tenido la normativa del régimen de inversión para los fondos de pensión. Bueno, no, primero que todo, muchas gracias a Sofondos por la invitación, y un placer estar acá con Julio y Ángela en el panel. Tener la oportunidad de contarles estos avances, que de nuevo reiterar un poco los mensajes que les estaba mencionando Julio. Para nosotros esta apuesta de la misión del mercado de capitales lo considerábamos necesario hacer un poco también este corte, y perdón, me voy a hacer un pequeño resumen, paréntesis, antes de pasar a la pregunta. Creo que hemos venido trabajando en los últimos años en temas de regulación, y los reiteraba Santiago en su discurso de apertura, donde hemos podido trabajar de la mano en construir lo que sea un ambiente propicio de regulación para que efectivamente lo vayamos moviendo y vamos viendo qué barreras son las que son relevantes para ir quitando. Sin embargo, creo que el acercamiento que decidimos abordar, y creo yo con éxito, fue abordemos una visión comprensiva, y por eso la importancia de abordarlo desde esta misión. Y eso me permite un poco entrar ya ahora hacia la pregunta que me hace Julio puntualmente. El tema del régimen de inversiones, creo que lo hemos venido abordando así. Ha sido una construcción conjunta donde hemos visto que partimos de una base inicial donde se definieron unos cajones, si me lo permiten, de inversión, buscando una coherencia con el objetivo que se pretendía de cada uno de los fondos. Al momento en que decidimos tener un esquema de multifondos en Colombia y designar este esquema de multifondos delimitando cuáles son esas alternativas de inversión, fue apostándole un poco a que fuera coherente con esos objetivos. Y de nuevo reitero, esa fue tal vez la apuesta inicial. La pregunta que nos estamos haciendo en este momento, y me parece bastante relevante, es si esa apuesta fue exitosa, si de verdad definir la cancha en estos esquemas y en estos cajones. Obviamente hemos tenido la oportunidad de fortalecerlos, mejorarlos, identificar, como lo mencionaba de nuevo en el discurso de apertura de Santiago, el tema de irlos ajustando a la realidad del mercado se ha venido haciendo, pero la pregunta es si este es el mejor la mejor forma de abordar este tema y esta preocupación. Y creo que por eso la relevancia de tener la misión. Creo que en la medida en que estos temas, el régimen de inversiones, junto con otros temas que son igual de relevantes, como es por ejemplo la rentabilidad mínima,
y la comisión por desempeño, que tenemos ahí todavía un tema por reglamentar, son muy relevantes porque, de nuevo, a la hora de evaluar si esta decisión fue acertada o no de política regulatoria, preocupan temas como que esa discusión de la rentabilidad mínima, acompañada de un régimen de inversiones que de pronto se percibe muy rígido en algunos escenarios, lo que terminó haciendo es que el objetivo que terminamos buscando maximizar fue no incumplir la rentabilidad mínima en lugar de que fuera una restricción. Creo que es un tema relevante para mirarlo. Así, con esa visión, creo que lo han venido, perdón, te tomo la palabra, lo han venido analizando ustedes en la misión. Creo que en esto ha sido muy importante la participación de esta fase inicial de la misión, de recibir los comentarios de todos los participantes de la industria. Como lo resaltabas, los fondos de pensiones no son el mercado de capitales, pero sí son un actor muy relevante, y todo lo que hagamos en el régimen de inversiones pues va a tener obviamente un impacto, y es una herramienta que, así como puede ser muy peligrosa de estarla moviendo, es una herramienta muy poderosa para efectivamente lograr un desarrollo del mercado de capitales, obviamente manteniendo de nuevo la coherencia. Yo creo que aquí es un beneficio, un gana-gana de todos, en la medida en que yo logre tener un mercado de capitales desarrollado, de nuevo buscando esos objetivos de profundización, etcétera, que estamos persiguiendo con este objetivo de la misión. Va a ser redundante en que la labor y lo que se está pretendiendo de lo que debería ser el rol de los fondos de pensiones, que es maximizar efectivamente la tasa de reemplazo, pues va a ser mucho más coherente y va a ser mucho más fácil realizar este tema. Todo esto, en resumen, creo que poder analizarlo y poder tener una revisión integral y comprensiva del régimen de inversiones, de la rentabilidad mínima, de la comisión por desempeño, en la ventana de oportunidad que estamos teniendo ahora, no solamente en la misión del mercado de capitales. Se coincidieron un par de elementos que yo percibo muy afortunados, y es que estamos en un momento de decisiones estructurales, tanto la misión del mercado de capitales como la revisión que se está haciendo de la reforma pensional que se pueda presentar, ojalá en el cortísimo plazo. Son unas ventanas de oportunidad que tenemos que aprovechar para de nuevo evaluar si lo que hemos venido haciendo, no con un ánimo de crítica destructiva, creo que al contrario, de crítica constructiva, de ver que ha habido avances, pero tal vez hay cosas que toca reenfocarlas y hay que mirar con una visión diferente y mucho más integral el tema. Creo que en eso espero que sea acertada la visión, y pues obviamente todas las expectativas en que los resultados y en que las recomendaciones de que salgan de la misión nos lleven a ese feliz puerto. Ojalá. Ángela, yo quisiera aprovechar pues, la experiencia profunda que tiene JP Morgan en de ser un vehículo canalizador de dinero institucional hacia emisores, y tener la interpretación que ustedes tienen del régimen de inversiones que tienen las AFPs, cómo colabora, cómo restringe, cómo puede mejorarse para efectos prácticos de crear nuevos vehículos de financiación y financiar emisores. Perfecto. Primero, muchas gracias a Sofondos por la invitación. Es un placer estar con ustedes acá en el panel. Yo creo que, digamos, dos de los puntos más importantes que me parecen a mí relevantes, y por eso la relevancia de la misión del mercado de capitales, es, a pesar de que tenemos unos actores muy fuertes en el mercado local, tenemos unos market makers, tenemos unos administradores de portafolio muy importantes, tenemos ahora unos inversionistas extranjeros muy importantes, yo no percibo que exista un doliente real del mercado de capitales. Y lo hemos discutido en el pasado, donde alguien que realmente sienta la importancia que implica tener un doliente del mercado de capitales en Colombia. Creo que todos los gremios hemos hecho unos esfuerzos importantes por tratar de sacar el mayor provecho posible a través, bien sea de la regulación, bien sea a través del papel de los distintos gremios. Así que creo que tener un doliente sería una forma de canalizar muchos de los objetivos y garantizar que, independientemente de los beneficios o de los objetivos que tengamos cada uno de los gremios, al final estemos buscando el beneficio del mercado de capitales, que al final es el beneficio para el mercado y el beneficio para Colombia. El segundo punto de relevancia que yo percibo es el tema de protección, que va muy ligado con el tema del doliente, la protección al mercado de capitales. El mercado de capitales en Colombia, pues si bien uno ve la regulación y trata de ver que la regulación desde el punto de vista comparada con los otros países, pues tiene cosas que ha venido avanzando y que se han dado avances importantes, uno siente todavía una incertidumbre y un riesgo jurídico en los inversionistas que hace que muchas veces sea
lo que limita mucho la canalización de esos recursos que tenemos de un lado a otro. Y evidentemente creo que Colombia está en un reto importante. ¿Por qué? Porque al final tenemos unos inversionistas institucionales como los fondos de pensiones que son particularmente grandes para el mercado local, y si uno ve lo que ha pasado en los últimos años, pues son inversionistas que en este momento su participación dentro de los Asset Under Management pues tienen una participación gigante en el mercado internacional. Y hemos tenido la fortuna que al mismo tiempo hemos tenido inversionistas internacionales que han venido a invertir en el mercado colombiano, particularmente en el mercado de deuda pública. Pero creo que tenemos unos tiempos relativamente contados donde si nosotros no, como mercado de capitales, no nos encargamos de generar unas eficiencias y unas alternativas de mercado de asset class muchísimo más específicas en el mercado colombiano, lo que va a pasar es que cuando a los inversionistas internacionales no necesariamente les guste o tengan necesidad de sacar sus recursos, pues vamos a quedar en una posición muy vulnerable en Colombia, porque no vamos a poder tener la capacidad como mercado de competir, de ofrecer unos asset class que evidentemente puedan competir con esos asset classes que ustedes están encontrando en los mercados internacionales con distintos vehículos. Entonces yo creo que hay digamos como tres jugadores importantes. Evidentemente creo que el papel de la regulación es clave. Y pues obviamente sin entrar demasiado en muchos detalles, creo que el tema de la rentabilidad mínima y los incentivos que se generan en la rentabilidad mínima son claves. Alguien me decía, no solamente el generar la rentabilidad mínima y un benchmark que se pueda seguir, sino que los incentivos estén alineados, que mis beneficios por no necesariamente tener esa rentabilidad mínima, pues sean alineados con el éxito. En este momento el que no cumple con la rentabilidad mínima se quiebra, y el que tiene un beneficio por estar haciendo un mejor performance no necesariamente está teniendo un beneficio coherente. Entonces creo que eso es muy importante, y creo que pues lo mencionaste, Felipe, sobre lo que se está trabajando, pero creo que hay unos elementos adicionales en la regulación que no necesariamente van alineados con la rentabilidad mínima, y creo que es cosas pequeñas que al final pueden generar unos cambios muy importantes en la dinámica del mercado de capitales colombiano. Hablo casos particulares como el tema que tú estás diciendo, Julio, el tema de los private placement, o el hecho de poder darle un poquito más de dinámica a la deuda privada. En Colombia los fondos de pensiones tienen restricciones para tener un porcentaje de las tenencias de esas emisiones de deuda privada. Al final se convierte en un círculo vicioso en el que los fondos de pensiones no necesariamente tienen la capacidad de estar haciendo demasiados análisis cuando solamente van a poder comprar el 10% de una emisión. Entonces, lo que al final termina pasando es que si un emisor quiere hacer una emisión relativamente pequeña, 50, 100 millones de dólares, que le guste un fondo de pensiones, en lugar de ir a buscar un inversionista que le compre toda su emisión, pues lo que decide es irse a un crédito con el banco que desincentiva el papel del mercado de capitales. Por otro lado, digamos, los límites de tenencia en compañías listadas, el tema de protección a los minoritarios. Alguien también me decía el tema de los bancos, la participación de los bancos en el mercado de acciones. Y ahí paso, digamos, al segundo papel, y es el papel de los creadores de mercado. Obviamente esto no es una realidad solamente en Colombia, es una realidad a nivel global, y es que el papel de los creadores de mercado se ha perdido demasiado. Nos convertimos en unos prestadores de pantalla en los distintos productos que tenemos en Colombia, y no siento que estemos jugando un papel de relevancia y que las tesorerías tengan un papel de relevancia en los bancos que le permita generar ideas a estos inversionistas institucionales. Creo que obviamente con lo que pasó en la crisis del sistema financiero, estamos castigando mucho el papel de los especuladores. Yo creo que los especuladores tienen que existir, son necesarios, pero tienen que estar regulados. Y creo que tenemos una deuda porque creo que parte del papel de los especuladores y de los hedge funds es poder generar nuevas alternativas, ser muchísimo más creativos, y creo que acá es algo que necesitamos mirar. Y por último, pues creo que los fondos de pensiones y en general la industria también tiene un reto importante, y es decir, bueno, tenemos una cantidad de alternativas de inversión, casi todas, digamos, en el mercado internacional, las que son un poco más sofisticados. ¿Cómo hacemos nosotros desde el punto de vista de inversionistas locales garantizar que también tenemos una movilidad local?
probablemente muy ligada al tema de la protección legal, que no necesariamente existe la suficiente confiabilidad, pero también los avances tecnológicos que requieren ir acompañando en esto. Creo que nosotros hemos escuchado durante muchos años el tema de cómo la tecnología es una parte muy importante dentro de las inversiones que tienen que hacer el sector de fondos de pensiones para garantizar que están con una capacidad muchísimo más real de la administración de estos flujos, ¿no? ¿Me va a pelear? No, más que pelear, yo creo que al contrario, yo creo que tenemos una gran ventaja, es que el hecho de que estemos hoy discutiendo este tema en una misión del mercado de capitales no es una casualidad. Creo que de hecho es una necesidad que identificábamos y obviamente ustedes conocen esto, lo hemos dicho, nos apoyamos en muchos años que se han venido diagnosticando y creo que hemos logrado incluso un consenso. Recogimos estudios del doctor Alarcón, estudios de la Bolsa de Valores, etcétera, que han venido recogiendo todas las cosas que mencionó Ángela y muchas más. De ahí la importancia además de esta participación, digamos, colaborativa, llamémoslo así, en la construcción no solamente de este diagnóstico, sino además de las posibles soluciones. Recuerden que los talleres iban precisamente enfocados en esto y lo que quería resaltar más bien era todas estas dolencias o digamos, este tema sintomático. Creo que una de las ventajas que nos permite abordarlo en una misión del mercado de capitales, como lo mencionaba Julio, es que lo abordamos todo completo. Entonces no nos quedamos simplemente en esa rama que es el tema sintomático de la dolencia, sino que si miramos la foto completa, muchos de los temas que mencionaste tienen relación entre sí. Y creo que parte del problema, digamos, no, de nuevo, como una crítica constructiva, es que veníamos abordándolos uno a uno. Veníamos tratando de hacer un fine tuning de un tema que probablemente no se solucionaba con fine tuning, se solucionaba con un tema mucho más estructural y precisamente la importancia, por eso es más que pelearte, al contrario, creo que reiterar la importancia de hecho de abordar la misión con esa integralidad y creo que así el mandato lo han abordado ustedes y creo que es muy importante recoger que esto es un trabajo que de nuevo no es una casualidad, es un tema de una necesidad, partimos de todo ese trabajo que se han ido recogiendo y creo que de ahí la gran responsabilidad que de hecho al contrario tienen ustedes los comisionados. Esto está funcionando, sí. Uno de los tantos temas que estamos considerando en la comisión es precisamente la integración de nuestro mercado de capitales de manera regional y de manera global en general. Bajo la intuición de crear de nuevo más oferta de recursos a través de inversionistas extranjeros y obviamente también la posibilidad de crear oferta de asset classes y de productos a través de participación internacional. ¿Cómo ven ustedes desde la perspectiva normativa los esfuerzos y el liderazgo de integración que ha tenido Colombia en estos años? Ahí sí voy a pelear. Ahí sí, digamos, creo que, a ver, este tema del propósito de internacionalización lo hemos abordado como un principio que queremos promover. Como ustedes conocen ya desde hace varios años en este propósito de la Alianza del Pacífico y esa integración que implica y que queremos que se logre y se profundice cada vez más entre los 4 países que conforman esta alianza, Perú, México, Chile y Colombia. Hemos venido dando pasos y de nuevo, ha habido una participación muy activa con la industria en identificar cuáles son esas dolencias y las hemos venido abordando. Hemos abordado discusiones tributarias, están abiertas las puertas para que evaluemos discusiones operativas, etcétera, y son temas en los que ya hemos tenido avance, pero digamos aún no se ve una materialización, aún no vemos que efectivamente haya una participación, llamémoslo sí, significativa o por lo menos un poco más significativa de lo que está haciendo hoy en día. Sigue habiendo una gran participación obviamente en unas exposiciones obviamente a los mercados desarrollados que por obvias razones no estamos pretendiendo que se reemplace, pero si efectivamente queremos buscar este propósito de diversificación y de integración que tiene muchas iniciativas detrás de esto, tiene un tema de visibilización en los mercados globales. Si nos comenzamos a visibilizar como un bloque nos va a beneficiar de nuevo a los 4 países como un bloque, no es la suma de 4 problemas, sino es 4 que probablemente van a ser mucho más que la suma de cada uno individualmente y ojalá llegáramos a ese estado. Los temas de diversificación también son relevantes, obviamente somos países que tenemos muchas coincidencias, pero también existen algunas diferencias que nos pueden ayudar en este propósito de diversificación y ahí de nuevo creo que hemos venido abordando los problemas, sé que seguirán habiendo discusiones normativas que abordar, pero como lo dice Julio, es un tema relevante que se está abordando en la misión. Creo que además tenemos una responsabilidad y es que una responsabilidad y una oportunidad y es que Colombia tome este papel de liderazgo a la hora de mover esta integración regional. Creo que tenemos cómo hacerlo, creo que aprovechar esta discusión integral, estructural, además que estamos dando en la misión del mercado de capitales nos va a permitir
echarnos esta como una tarea más al hombro que vamos a tener de mover esta integración regional, y obviamente quisiéramos que lo hubiéramos acompañado no solamente de un diagnóstico de la industria, sino que efectivamente cuando logremos y nos movamos en esta línea se dé con una movilidad efectiva y una integración efectiva de los mercados de capitales, si es que si han logrado superar esos obstáculos que cada uno de ustedes nos están diciendo, que no nos quedemos simplemente en la discusión teórica y de papel de los decretos o de los demás temas que sean relevantes, sino que efectivamente todos esos cambios que abordemos efectivamente se materialicen. Ángela, ¿qué ven ustedes desde la práctica en términos de integración? ¿Sí se han beneficiado? ¿Ha habido cross-border flows? ¿Qué está pasando? Yo creo que evidentemente la experiencia que tuvimos en los últimos años con el mercado de TES nos permitió generar una integración y una visibilidad de Colombia frente al mercado internacional que, en mi opinión, nos está poniendo en un momento y en un estatus muy diferente al que teníamos hace varios años. Sin embargo, creo que el reto que tenemos es, desde el punto de vista de ciertos mercados y cómo poder aprovechar un poco más esa internacionalización. Desde el punto de vista de mercados, creo que el mercado de FX y el mercado de derivados, el mercado de deuda privada, el mercado de equities, son los siguientes a tener una mayor participación en esa internacionalización. Obviamente pues hay temas regulatorios, hay temas de límites, hay temas que digamos que se han discutido en distintos foros, pero yo creo que eso es importante, la concentración ahora. En el caso de los test, pues obviamente digamos hubo un diagnóstico muy claro sobre el tema de los impuestos, la facilidad. Muchas veces no es un tema de cuánto vale el impuesto, sino de qué forma se hace la medición para facilitar el acceso a los internacionales. Creo que estamos en deuda de que ese tamaño o esa movilidad que estamos viendo en el mercado de deuda pública entre los actores locales y entre los actores internacionales tenga un poquito más de coherencia con los tamaños que estamos viendo en otros mercados. En el mercado de FX, en el mercado de derivados, la participación de los inversionistas institucionales en ese mercado de derivados, cuáles son realmente esos desincentivos que están teniendo para ser más activos en ese mercado. Yo digamos que a pesar de estar en un banco internacional, creo que es importante uno tener la mayor visibilidad posible de cómo se transa el mercado de uno en el país, ¿no? Y creo que el poder garantizar que tengamos esos elementos de infraestructura que se han desarrollado en los últimos años, estilo cámara riesgo central de contraparte, pues al final yo personalmente creo que no se está llegando a utilizar con el potencial que debería tener en la medida en que la regulación ha cambiado demasiado. Hemos tenido unos mitigantes de crédito, tenemos unos temas de colaterales muchísimo más eficientes, y eso no necesariamente se ve reflejado en que el mercado de derivados o el mercado de FX haya crecido en los últimos años. Si uno ve las cifras del mercado de FX en los últimos años, creo que difícilmente tenemos años en los que se estén tradeando más de 1.2 billones de dólares al día en el mercado spot. Para el tamaño del mercado y para las necesidades tanto de los inversionistas locales como de los inversionistas internacionales, es un mercado muy pequeño. No hemos podido, digamos que, crecer en ese mercado, y creo que el mercado de equities ha sido también lo mismo. Desde el punto de vista de volúmenes estamos probablemente en términos de dólares en unos niveles muy por debajo de lo que estábamos hace años, y eso pues va acompañado de muchos factores. Obviamente el tema de que no necesariamente tenemos emisores, nos podemos quedar en toda la discusión de las causas, pero en el tema de internacionalización claramente creo que hay unos temas particulares como el tema de protección a los inversionistas minoritarios para el caso de acciones, el tema de private placement, porque otra vez, para mí el riesgo de no estar internacionalizados no es que necesariamente los fondos de pensiones o los inversionistas institucionales no tengan capacidad o acceso a los mercados internacionales, lo están mostrando, o sea, son absolutamente activos en poder buscar otros mercados, han sido activos en la región, han sido activos en el mercado desarrollado, están mirando distintos asset classes para invertir afuera. El problema es nosotros como mercado colombiano, ¿qué le estamos ofreciendo a esos inversionistas internacionales en caso de que los inversionistas locales quieran mantener esa participación en el mercado internacional? Ese es el reto de cómo garantizamos no solamente servirle a los clientes locales, sino garantizar que esa internacionalización
nos permita generar un equilibrio y un doble flujo de que si el local se quiere ir, pues yo también tenga otro que está dispuesto a comprar el riesgo de mis corporativos, que esté dispuesto a comprar el riesgo de mis derivados, que esté dispuesto a comprar mi moneda, que haya un equilibrio que siento que en este momento es lo que nos está faltando en los otros mercados, ¿no? Felipe, ¿usted quiere reaccionar a eso o seguimos a otro? No, estaba viendo aquí los pendones y veo que hay muchos asset managers patrocinando y precisamente la comisión ha identificado que la industria de asset management en Colombia es, digámoslo así, no está lo suficientemente desarrollada para soportar un mercado de capitales sólido y que precisamente promueva el crecimiento económico. Y claramente hay una correlación alta entre un mercado profundo y una industria de asset management desarrollada. Curiosamente, los nombres que veo en su mayoría son nombres JP Morgan Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, que probablemente tienen una visión de manage the assets outside of Colombia. Entonces, lo que les quería preguntar a ustedes dos es, ¿cómo puede hacer uno para crear una industria de asset management local? Ahí obviamente hay una industria naciente de private equity managers, pero que tiene limitaciones y tiene retos de crecimiento, pero en general, ¿cómo puede uno desarrollar la industria de asset management en Colombia? Yo creo que lo que mencionas es muy relevante porque además pone un estándar muy elevado, precisamente para que los asset managers locales de verdad estén a la altura de ese estándar que se está poniendo a la hora de mirar estos asset managers que tienen una trayectoria, que tienen una historia, etcétera. Y creo que ahí está el reto, creo que ahí está el tema. Creo que obviamente habrá una gran oportunidad de revisión de si el entorno regulatorio efectivamente está incentivando que efectivamente logremos jugar con unas reglas que le permitan precisamente adaptarse a ese estándar que se está esperando. Hay discusiones que se han abordado y ya hemos comenzado a dar algunos pasos en los temas de Investment Advisor, por ejemplo. Son discusiones que arrancaron tímidamente hace un año con el decreto 661, pero creo que es una línea que comienza a delinear de lo que se espera de cada uno de los actores que están jugando en esta cancha del mercado de capitales. Tal vez en un estado primario en el que teníamos hace varios años, donde todo era mezclado, toda la intermediación del mercado de valores pretendía cubrir todos los roles que estaban allí, se ha venido dando unos pasos de ajuste. Vimos el ejemplo con el tema de los fondos de inversión colectiva, con la gran reforma que hicimos de separar cada uno de los roles. Ha tomado tiempo, quisiéramos obviamente desde el gobierno que este ajuste fuera mucho más rápido de lo que ha venido siendo, pero ya vemos unos pinitos, ya vemos unos avances, que ya hay distribuidores especializados, ojalá de nuevo más, pero ya estamos viendo que esta especialización probablemente es una receta adecuada para resolver todo este tema sintomático que estamos hablando en algunos sentidos. Lo mismo nos pasa cuando lo abordamos transversal. De nuevo, ese decreto 661 de asesoría, que fue bastante comentado, hubo bastante participación, buscaba precisamente dar unos movimientos en esa línea, ir especializando y buscando cómo vemos un valor agregado en cada uno de los roles que está y de los actores que están jugando en esta cancha de mercado de capitales. Y creo que al final ese campo de juego claro, efectivo, eficiente, pues les va a permitir tener por lo menos un ecosistema regulatorio que les permita estar a la altura del estándar que les están poniendo los otros asset managers. Es un reto importante, pero creo que además es necesario. Estamos cada vez en un mercado globalizado, donde si las alternativas que estoy encontrando adentro no son coherentes y no me están dando valor agregado, pues siempre va a tener la opción de estar afuera. Entonces creo que ahí está el reto. Ángela, usted maneja la operación local de JP Morgan, pero pues hay mucho trabajo de JP Morgan Asset Management aquí. Ese asset management es un asset management, llamémoslo así, extractivo, en el sentido que trae los assets de acá y los invierte en tesis por fuera de Colombia que puedan generar, digamos, un poco de escape, de capacidad de apoyo al crecimiento. Ese asset management que ustedes están haciendo, ¿qué naturaleza tiene y qué posibilidad hay de tenerlo local y hacer un deployment de recursos localmente? Yo digamos que sin ser experta en asset management, te puedo decir que está más canalizado a ofrecer alternativas del mercado internacional a los clientes institucionales locales. Tener la gestión local es un tema bastante más complicado.
Tener la posibilidad de tener los recursos locales para ofrecérselos a los clientes internacionales sería ideal tenerlo en unos años, pero es un reto muchísimo más grande, porque los temas de infraestructura, los temas de licencias, los temas de costos no son necesariamente fáciles de canalizar. Y yo creo que ahí menciono dos cosas que me parecen importantes de cómo lograr precisamente que este mercado de capitales o esta utilización de estas nuevas alternativas se vuelva un poquito más, no sé, apetecida por la gente del común. Yo creo que hay dos temas importantes y es el tema de educación y el tema de tecnología. Creo que nadie desconoce que la velocidad a la que va ganando la tecnología es algo que nosotros no necesariamente podemos... Vuelvo a empezar. Todos oyeron Sí, vuelvo a empezar. Entonces el tema de tecnología creo que es vital, porque en la medida en que la gente, eso nos va a ir pasando poco a poco, y creo que tenemos que estar preparados como industria en general, como mercado de capitales, de garantizar que esa persona entiende y sabe que una cuenta de ahorros que le rinde X plata, pues no es la única alternativa en la que puede tener su plata, que puede tenerlo en distintas alternativas locales, también posiblemente en algún punto que conozca la posibilidad de volverlo más internacional, porque yo pienso que esa democratización y esa educación que necesita la persona del día a día es algo que nos va a presionar a nosotros como mercado a llegar a otro nivel. Creo que está pasando y ha pasado obviamente en otros momentos en mercados desarrollados, y eso es una presión que nos hace salir del círculo en el que no siempre nos queremos encontrar, ¿no? Donde competir con las cuentas de ahorro muchas veces no es eficiente. Entonces creo que eso es algo que nos va a dar la educación y la tecnología. ¿Quieren hacer algunos comentarios finales antes de terminar? Tal vez uno de los temas donde probablemente hay consenso en que es relevante el de la educación financiera, pero lo difícil ahí es ver además quién es el responsable, quién es el doliente. Y tal vez vemos, claro, hay un rol del Estado en delinear por lo menos esa política de educación financiera. Incluso, de nuevo, haciendo una autocrítica, reconocemos que la educación financiera por ahora ni siquiera ha tenido un foco en el mercado de capitales. Tenemos unos propósitos de educación financiera que han estado probablemente mucho más centrados en los temas de acceso a productos bancarios, etcétera, etcétera, pero de nuevo creo que esta es una apuesta a largo plazo que hay que hacerla, y en esa pregunta de quién es el doliente creo que al final termina siendo la respuesta a un tema de todos. Creo que al final, de nuevo, esta es la forma de romper ese círculo vicioso donde nos respondemos por qué no estamos trayendo más inversionistas, qué le está pasando al retail, por ejemplo, al llegar al mercado de capitales, por qué no está canalizando su ahorro, por lo menos no voluntario. La gran parte del ahorro del retail está concentrado en los obligatorios, y creo que la respuesta al final termina siendo eso. La forma de romper este círculo vicioso termina siendo esa, y es, si esa educación financiera nos la echamos todos al hombro como una responsabilidad y una apuesta a largo plazo, creo que al final vamos a lograr unos resultados, obviamente no en el cortísimo plazo, porque esto toma tiempo. Construir estas capacidades no es inmediato, pero creo que es una apuesta que tenemos que embarcarnos al final todos, probablemente con un costo en el corto plazo, sí, pero al final los rendimientos se van a ver en el mediano y largo plazo. Ángel, ¿algunos comentarios de cierre? No, para mí es pues mucha suerte a la misión. Muchas gracias. Creo que el reto es gigante, y creo que es muy importante tener un doliente del mercado de capitales, la verdad. Bueno, muy bien, aquí concluimos entonces y muchas gracias por la atención.